y durante, pues, el mantenimiento que se debe tener acerca de cada sistema que elijamos en la construcción, en las obras, en el mantenimiento, en todos los proyectos en los que vayamos a intervenir. Entonces, si tienen preguntas, pues al final, por favor, las pueden ir escribiendo, pero pues al final las vamos resolviendo. Entonces ya les presento. Por favor, me confirmen si ya están visualizando la presentación. Sí, estamos viendo la presentación. Ok. Bueno, como les comentaba, vamos a tener pues, una breve introducción. Vamos a hablar de los problemas frecuentes de la impermeabilización de cubiertas y terrazas. Un tema muy importante que descuidamos mucho en los procesos constructivos, que es el sello de juntas. Los sistemas de impermeabilización de los que hablaremos hoy son 4, sistemas asfálticos, acrílicos, sistemas híbridos y sistemas en poliuretano. Y al final, pues como les dije, haremos pues todo el tema de aclaración de inquietudes o preguntas que tengan. Entonces, una gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué fallan las impermeabilizaciones? Y bueno, realmente construir bien desde el principio pues es el mejor negocio para prevenir todas estas ventas que se presentan. Siempre el tema de filtración es complejo y pues todos los daños que generan aún más. Entonces, es importante tener cuáles son las causas por las que normalmente falla una impermeabilización y cómo asegurar el éxito de una impermeabilización. Entonces, la primera se debe a problemas de diseño y constructivos. Esto básicamente enfocado al desconocimiento del comportamiento, la naturaleza de materiales como tal. O sea, no tenemos en cuenta sobre qué se va a impermeabilizar y creemos que todos los sistemas son aptos para cualquier tipo de superficie y no es así. Y también pues depende del uso que se le vaya a dar, a qué tráfico va a estar sometida la impermeabilización, saber si son compatibles estos sistemas con los que yo voy a impermeabilizar. Y algo muy importante que siempre, o que comúnmente no se tiene mucho en cuenta, es el diseño de juntas. Esto es un gran problema al pasar del tiempo. Otra causa es la preparación de la superficie. Cuando, digamos que la parte exitosa de un sistema de impermeabilización es la preparación de la superficie, que muchas veces no es la adecuada. De pronto nos olvidamos sellar las fisuras, no revisamos las pendientes o las nivelaciones de la superficie y se crean empozamientos que más adelante pues, van a generar problemas. La protección de antepechos también es muy común que la olvidemos y es muy importante tenerlo en cuenta porque todos estos aspectos, por muy pequeños que creamos sean, realmente van a afectar en la durabilidad de los sistemas de impermeabilización que elijamos para nuestras cubiertas o terrazas. Otro tema importante son las medias cañas. Muchas veces ni siquiera se tienen en cuenta hacer las medias cañas, o cuando se hacen, no se hacen de la manera correcta, no se usan los materiales adecuados. Entonces, por aquí, que es un punto crítico, se generan muchas veces las filtraciones. Otro tema, pues, es usar materiales de baja calidad o de pronto ni siquiera el sistema sea el de mala calidad, sino que el proceso de aplicación no lo tenemos en cuenta y no vemos o veamos la ficha técnica y las indicaciones que esta nos genera. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y establecer el procedimiento a seguir y la cantidad de producto a usar y qué otras herramientas se requieren en el momento de la impermeabilización.
Y una muy importante, la falta de mantenimiento. Entonces, en la construcción como tal del proyecto, se impermeabiliza, pero no se definen los tiempos de mantenimiento, o si se definen, no se llevan a cabo. Entonces, todo depende, este periodo en que se tenga en cuenta para el mantenimiento, va a depender del sistema de impermeabilización que elijamos. Entonces, ¿cómo aseguramos el éxito de una impermeabilización? Yo les decía al inicio que es importante tener en cuenta sobre qué sustrato vamos a impermeabilizar. Normalmente las cubiertas que tenemos en Colombia pues son o es concreto o es metálico, pero realmente es importante más que todo establecer a qué tráfico va a estar sometida nuestra impermeabilización, qué área tiene para definir el diseño de juntas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos un tratamiento adecuado de las juntas? Pasa lo que observamos en la primera imagen, donde se levanta, esta es una terraza, por no tener, o de pronto allí dejaron la junta, pero no la sellaron adecuadamente, entonces esto va a afectar. No es solo diseñar la junta, sino es elegir el sistema adecuado para su tratamiento. Como lo vemos en la imagen derecha, que allí están sus juntas definidas y están bien selladas. Es importante tener en el tratamiento de una junta. A veces estos temas parecen ser relevantes, irrelevantes, pero realmente son muy importantes en el momento o antes de impermeabilizar. El sello de juntas, por lo menos, nos exige una relación ancho-profundidad, y este se llama factor forma. Entonces, como lo ven en la imagen, aquí vemos un corte donde vemos los labios de la junta, el ancho de la junta. Esto que vemos acá es el cicarrot, el cicarrot, que es el fondo de junta. Entonces, ¿cuál es el factor forma? La ficha técnica me indica en los sellos pues, que en SICA manejamos, que la profundidad debe ser 2:1. Entonces, cuando esta relación no se cumple, en la ficha técnica se van a encontrar los parámetros de acuerdo al ancho, a la profundidad de la junta, para determinar cuál sería. Pero lo ideal es que sea 2 veces el ancho, 1 vez la profundidad. ¿Qué es importante tener en un sello o en un tratamiento de una junta? Importante que el fondo de junta debe ser 25% mayor que el ancho de la junta. Entonces, quiere decir que este fondo de junta debe entrar a presión, porque si me queda suelto no va a funcionar. Y es importante que sepan que los sellos que siempre colocamos deben ir acompañados de este fondo de junta. O sea, nunca podemos colocar un sello sin este soporte. Y esto realmente, ¿en qué nos va a ayudar? Adicional a que vamos a consumir menos producto, vamos a tener una aplicación homogénea. Este sistema cumple, o sea, nos ayuda muchísimo en la parte del movimiento de la junta. ¿Y por qué? Porque el sello debe ir unido en los laterales, más no en el fondo de junta. Cuando la estructura se empieza a mover, está sometido a los movimientos que normalmente ustedes saben que tiene una estructura. Si está pegado en las 3 caras, o sea, tanto en las laterales como en la de fondo, el sello va a fallar, porque no le estoy dando la posibilidad de que él se mueva y que el sello, además que es flexible, le estamos quitando esa propiedad, esa característica como tal que tiene. Entonces, es importante que
siempre se coloque el Cicarrot, y por eso nosotros hablamos de sistemas. Sistemas porque no es solamente un producto, son varios productos que garantizan el correcto funcionamiento de la junta o de las impermeabilizaciones. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y otra recomendación es que el sello no debe quedar a nivel de la superficie, o sea, ni a ras de la superficie, ni por encima de la superficie, porque si hay tráfico peatonal o tráfico vehicular, con el pasar de las personas o de los carros se va a ir levantando. Ahora es importante determinar qué tipo de tráfico va a tener, porque dependiendo de ese tipo de tráfico, elegimos el sello. De pronto, si es un tráfico vehicular, pues ya exige un sello diferente a cuando es uno peatonal. En la parte de preparación de la superficie, pues esto es bastante importante, porque nosotros pues tenemos que garantizar de que no haya sustancias sueltas, de que el soporte esté firme, que sea, si es un mortero, si tengo una plantilla, que sea de buena resistencia, que no tenga sustancias sueltas o partes sueltas, porque esto va a afectar la adherencia de la impermeabilización. Importante determinar si el sistema de impermeabilización que yo voy a usar es compatible con la humedad. En caso de que no lo sea, porque no todos no todos son compatibles con los soportes húmedos, pero sí hay algunos que sí, entonces es importante realizar esta prueba de humedad. Es muy fácil, se coloca un plástico transparente de 50 centímetros por 50 centímetros, se pega con cinta y se deja 24 horas. Si al día siguiente la humedad del plástico es menor al 4%, yo puedo impermeabilizar. Si todavía parece todo húmedo, es mejor no hacerlo. Si impermeabilizamos con el soporte húmedo, puede levantarse, el sistema se puede levantar y puedo tener problemas en la impermeabilización. Y lo que les decía de importante, los muros perimetrales de la terraza o de la cubierta. Muchas veces los dejamos como abandonados. Yo en muchas obras pregunto cómo van los muros perimetrales y me dicen no, esos ni siquiera van pintados. Y resulta que tanto el concreto como el mortero son porosos y absorben el agua muy rápidamente, así usemos aditivos impermeables que disminuyan el paso del agua. Él va a absorber cualquier tipo de humedad o filtración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos muros, al absorber el agua, pues ¿para dónde se va el agua? Para debajo de la impermeabilización. Entonces, me va a afectar la placa o la terraza, la plataforma, y voy a tener filtraciones y después voy a preguntar, pero ¿por dónde es que se está metiendo el agua? Y resulta que puede deberse a esta situación. Importante también en la preparación de la superficie, el sello de fisuras. Entonces, este sello de fisuras también es saber qué ancho tiene esa fisura, ¿cómo la puedo yo tratar? Entonces nosotros también tenemos muchos productos con los cuales podemos tratar este tipo de fisuras cuando son fisuras inactivas, o sea, son fisuras que de pronto salieron por el asentamiento de la edificación como tal o que no van a estar en movimiento. Entonces aplicamos este tipo de sellos como el Cicatop 121, que es un mortero de reparación. Lo que hacemos es profundizar las fisuras y repararlas. El Cicadurpanel es un epóxico, viene componente A y B, también es muy fácil, se mezcla y me ayuda también a sellar las fisuras. O también el Cicaflex 1A, que es un sello en poliuretano que se aplica con pistola de calafateo. Lo importante es que estas fisuras estén selladas antes de la impermeabilización. Muchas veces creemos que los sistemas de impermeabilización me las van a sellar.
Hay algunos sistemas que puentean fisuras, pero hasta ciertos milímetros de espesor. Entonces es importante determinar cuáles sistemas sí me las puentean y hasta qué ancho o qué espesor me va a puentear para determinar qué otras fisuras que aparezcan en la superficie yo debo tratar y cómo las debo tratar. Es importante, en el tema de la preparación de la superficie, pues tenemos dos opciones para hacer todo este tipo de reparaciones y en caso de que se requieran, bien sea en concreto o mortero, es tener en cuenta si yo voy a preparar la mezcla en obra o en el sitio, usar aditivos que me mejoren la resistencia, que me mejoren la impermeabilidad y usar mejoradores de adherencia, porque muchas veces colocamos la plantilla y no colocamos un puente de adherencia que me garantice que esa plantilla va a estar adherida al sustrato durante toda la vida de la edificación. Entonces simplemente colocamos la plantilla y listo. En el momento funciona, en el momento se adhiere, pasan años, igual no ha fallado, pero con el tiempo ya empiezan a generarse los problemas. Entonces normalmente las edificaciones tienen movimientos, están sometidas a movimientos. Y estos movimientos simplemente se dan por cambios de temperatura. Entonces en el día hay un sol muy fuerte, entonces eso hace que se dilate, pero en la noche ya no hay sol, entonces se contrae. Y estos movimientos generan fisuras. Y todos estos movimientos van a perjudicar el tema también de la plantilla. Entonces, si la plantilla no está adherida, se va a ir desprendiendo del soporte en el que está. Entonces, es muy importante tener en cuenta, no es hacer una plantilla por hacerla, sino hacer una muy buena mezcla con una buena relación de agua-cemento y usar aditivos que me mejoren, que me aumenten la resistencia y mejorar también su adherencia. En caso de que yo no quiera hacer todo este paso de preparar morteros, también existen en el mercado morteros de reparación, o muchas veces las reparaciones que yo tengo que hacer son milimétricas, entonces tienen que 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros y no me dan para hacer una plantilla. Entonces se usan los morteros de reparación. Estos morteros de reparación pues son costosos porque realmente ellos tienen una alta resistencia y una excelente adherencia. Alcanzan hasta 7.000 PSI. Entonces, si por ejemplo yo necesito nivelar una superficie con un espesor menor a 5 milímetros, uso el Cicatop 121. Pero si quiero reparar o nivelar la superficie mayor a 5 milímetros, pues uso el Cicatop 122. Obviamente estos morteros para hacer una plantilla pues saldría súper costoso. Entonces, más que todo aquí se puede reparar, hacer esas reparaciones puntuales que se requieran la cubierta. Y ya cuando vayamos a hacer la plantilla como tal, sí usamos toda esta ayuda de aditivos y mejoradores de adherencia. Pero estos morteros de reparación, por ejemplo, no necesitan imprimante. Ellos son autoimprimantes, o sea, con el mismo producto, con la mano enguantada, se aplica sobre la superficie y antes de que seque, se coloca con llana, pues, o sea, hacer con llana la reparación. Realmente son morteros muy fáciles de usar y pues tienen una alta resistencia, pueden resistir hasta tráfico vehicular sin ningún problema. Importante garantizar de que después yo de tener ya la plantilla, que las pendientes sean las adecuadas, mínimo se recomienda un 2%, y que no se me generen estos empozamientos. Esto es grave que se genere en una cubierta. Entonces, antes de impermeabilizar, es importante verificar que no vayan a haber empozamientos. Cualquier impermeabilización, cualquier sistema de impermeabilización, por muy bueno que sea,
con un emposamiento no va a durar nada porque los sistemas de impermeabilización para cubiertas y terrazas son diseñados para que el agua llegue y así como llegue se vaya, que evacúe. No es como los sistemas de impermeabilización que yo uso, por ejemplo, para un tanque, una piscina que va a estar con agua constantemente. Los sistemas de las cubiertas y terrazas funcionan diferente y por eso debemos garantizar que la pendiente sea la adecuada y que estos emposamientos no se generen porque voy a tener una postventa segura, una filtración segura. Y como tercer punto que les comentaba al principio, las medias cañas. Estos puntos críticos, esta unión entre el muro y la placa, si nosotros no hacemos la media caña, pues realmente cuando el agua llegue se va a quedar en este punto crítico y por ahí se me va a generar una filtración. Entonces es importante hacer la media caña y no solo cualquier media caña, o sea, aquí eso también es importante porque a veces con cualquier mortero la hacemos y resulta que como ya es la superficie sobre la que vamos a aplicar, bien sea bloque, bien sea concreto, es algo que ya está, y yo voy a colocarle un mortero nuevo, yo debo garantizar que este mortero nuevo se adhiera con la superficie que tengo. Entonces, aquí vuelve, y les cuento que deben usar un mejorador de adherencia, que puede ser un Cicalátex o puede ser un Cicador 32 Primer, que este ya es un epóxico. Entonces, si ustedes ven acá, este sería como el diseño ideal de una media caña. ¿Y cómo es eso? O sea, realmente aquí es hacer el sello como tal, de profundizar, colocar el fondo de junta, colocar el sello y finalmente hacer la media caña. Que puede sonar que qué exageración hacer este tratamiento, pero es que son puntos en donde la impermeabilización siempre falla. Lo que son las medias cañas, los desagües, siempre, o puntos fijos que tengamos en una cubierta, o en una terraza, siempre van a fallar y por allí normalmente es que se inicia revisando cuando se tiene una filtración. Materiales de baja calidad y les decía yo, pues no tanto que sean de baja calidad, puede que el producto sea bueno, puede que el sistema sea muy bueno y de una gran durabilidad, pero si nos establecemos un procedimiento para su aplicación teniendo en cuenta la ficha técnica, me puede fallar. Entonces, ¿qué es importante? Elegir el sistema adecuado, o sea, si dependiendo de a qué tráfico va a estar sometido, sobre qué se va a aplicar. Después que tengamos el sistema de impermeabilización elegido, ya que ya lo definamos, tenemos que seguir las indicaciones de la ficha técnica, designar la cantidad de producto a usar por metro cuadrado, qué espesor voy a aplicar sobre esa impermeabilización. Importante designar tiempos. Muchas veces los sistemas están compuestos por aplicar varias capas. ¿Cuánto tiempo entre capa y capa debo esperar? Dependiendo también de la temperatura del ambiente. Entonces, todos estos son temas que debemos tener en cuenta antes de la impermeabilización de una cubierta o terraza. Y finalmente, la falta de mantenimiento. Entonces, muchas veces una cubierta falla, puede tener un buen sistema de impermeabilización, pero se olvidan de hacerle el mantenimiento. Y es como todo, o sea, si no se hace el mantenimiento con tanta periodicidad, dependiendo del sistema, pues va a fallar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos un sistema de impermeabilización asfáltica y si lo protegemos con una pintura reflectiva, pues esta pintura reflectiva mínimo se debe aplicar cada año. ¿Qué hace la pintura reflectiva? Pues protege el sistema de impermeabilización de los rayos del sol. Y esta pintura reflectiva con el tiempo se va deteriorando, ya se va perdiendo, entonces ya la impermeabilización queda expuesta
a los daños que pueda generar los rayos del sol. Es importante por eso continuamente hacerlo, entonces cada año como mínimo se recomiendan 2, pero si no, por lo menos una vez al año aplicar una capa de la pintura reflectiva en caso de que sean asfálticas, porque hay muchos sistemas que vamos a ver más adelante, donde el mantenimiento es más extenso, me permiten mantenimientos con más años, pero de igual manera se deben hacer inspecciones periódicas, o sea, no solamente es que me digan, no, el mantenimiento de esta impermeabilización es de 10 años y yo me olvide por 10 años de que la impermeabilización existe. Además que la cubierta o la terraza va a estar sometida a un tráfico, o de pronto también están las manejadoras de los aires, hay que hacer mantenimiento de los aires acondicionados, entonces el tráfico, las herramientas, todo eso pueden afectar la impermeabilización. Y pues si se daña en el momento, pues hacer la reparación pertinente para que no me vaya a generar problemas a futuro. Importante, si por ejemplo yo voy a tener un acabado encima, piso, de una terraza, estamos hablando, hacer la prueba de estanqueidad antes de colocar el enchape, porque se imaginan invertir tanto dinero en un acabado y que se me genere una filtración, pues ya me sale bastante costoso. Nosotros igual tenemos sistemas de impermeabilización sin tener que demoler, pero son sistemas costosos, entonces si podemos prevenirlo desde el principio, pues mucho mejor. Bueno, en la parte de sello de juntas que les hablaba al inicio, nosotros pues en la construcción vamos a encontrar muchísimas tipos de juntas y fisuras. Es importante, antes de sellar las juntas, tener una limpieza del soporte, que esté seco. Si se requiere imprimación, pues hacer la imprimación. Por ejemplo, en el caso de cuando tenemos un desagüe, la tubería de PVC con la unión del concreto, allí se me va a generar una junta. Entonces, si yo no imprimo sobre el PVC, el sello me va a fallar porque no se va a adherir. La imprimación lo que hace es garantizar esa adherencia. Finalmente, pues la aplicación del sello y darle el acabado. Entonces nosotros tenemos muchos tipos de sellantes, pero no todos sirven para lo mismo. Todos, dependiendo del tipo de junta, pues viene el sello. Entonces tenemos sellos de acrílicos, en poliuretano, siliconas, estas cintas asfálticas que son como para reparaciones puntuales en la cubierta. Y este tipo de sellos, pues, son muy fáciles de aplicar, simplemente es con la pistola de calafateo. Esta es la cinta multisil, que les decía, para todo este tema de cubiertas, de juntas que se me presenten en la cubierta, es muy práctica. Inclusive, me funciona muy bien para reparaciones puntuales. Es como tener una curita. Retiro el papel, limpio la superficie, retiro el papel protector y pego. Entonces realmente es una cinta que tiene una alta adherencia y un buen comportamiento. A veces encontramos este tipo de espacios por donde se me puede filtrar el agua. Entonces, este producto Zikaboom es un producto muy práctico, realmente muy fácil de usar, porque normalmente en la construcción lo que hacemos en estas situaciones es hacer mezcla y colocarla, pero resulta que como son 2 etapas en las que se hace la reparación, la que ya está, que es el muro, y el mortero de reparación, y si yo no coloco un puente de adherencia, entonces se me va a generar una fisura alrededor. Este producto es muy práctico porque yo humedezco la superficie, agito el producto, y con la boquilla pues ya él
proyecta el poliuretano. Esto es un poliuretano que se expande en presencia con la humedad. Entonces, por eso debo humedecer antes de aplicarlo. Finalmente, cuando él se seca, yo simplemente corto y le doy el acabado con estuco y pintura. Entonces, son sellos como muy fáciles de usar y me ayudan mucho, pues, a prevenir todo este tema de filtraciones. Bueno, y ya hablando, no sé si de pronto tengan alguna pregunta hasta acá o si definitivamente pues las dejamos al final. Porque ya aquí empezamos con los sistemas de impermeabilización como tal de Zika. Entonces, tenemos los sistemas de impermeabilización asfálticos. En este caso tenemos 3 sistemas. Los mantos asfálticos, que son los sistemas de impermeabilización tradicionales que se mueven mucho en el mercado. Está en el tema de las emulsiones asfálticas y un producto nuevo que se llama Zika Manto 1300 Flex. Es un manto proyectado. Entonces, cuando hablamos del sistema tradicional de impermeabilización con manto asfáltico, este pues es un producto prefabricado, es una membrana que se aplica con soplete y pues que vienen en rollos de 10 metros por 1 metro de ancho. Entonces, como lo ven, pues igual este es un manto, una membrana que va a tener varios traslapos, ¿cierto? Normalmente los traslapos de un manto como tal deben ser mínimo de 10 centímetros. ¿Y cómo está compuesto un manto? Normalmente en el mercado encontramos desde 2 milímetros de espesor, 2.5, 3 milímetros, hasta 4 milímetros de espesor. Y digamos que vamos a encontrar 3 tipos de mantos. ¿Cómo está compuesto el manto? Él tiene una armadura de refuerzo que le aporta las propiedades mecánicas como tal. La parte inferior o central va reforzada, entonces ahí va a tener un refuerzo o con fibra de vidrio, o con polietileno de alta densidad, o con poliéster. El que es con fibra de vidrio va a tener menos o menor durabilidad que un polietileno de alta densidad o que un poliéster. Entonces, muchas veces decimos, ese manto es muy costoso comparado con el otro que es económico, entonces me voy por el económico. Resulta que el económico es de fibra de vidrio y este se va a cristalizar más rápido que los otros mantos. Entonces, es importante saber el tipo de manto, si se va a impermeabilizar con manto, cómo está reforzado. Depende de esto también es la durabilidad. Y finalmente, sobre su cara superior, tiene una terminación. Muchas veces los encontramos en gravilla, muchas veces son lisos, y a estos lisos yo le tengo que dar una protección con pintura reflectiva, y otras veces viene ya con el foil de aluminio. Entonces, nosotros en Zika no tenemos mantos con fibra de vidrio. Solo tenemos reforzados con polietileno de alta densidad y con poliéster. Y manejamos espesores de 3 milímetros en adelante. No manejamos espesores menores. Esto pues con la finalidad de dar una alta durabilidad, una alta garantía en estos sistemas. Aunque, como les decía, estos sistemas de impermeabilización con manto asfáltico realmente dependen mucho del mantenimiento. Si yo quiero que el manto me dure 10 años, pues tengo que cada año hacer mi mantenimiento. Si necesito hacer reparaciones puntuales, las hago. Y así voy extendiendo su vida útil. ¿Qué es importante? Fíjense que yo siempre, desde que iniciamos, les he dicho que los bajantes, los desagües, son puntos críticos.
Como son puntos críticos, entonces debemos concentrarnos en esos puntos críticos y reforzarlos muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo hacerlo con el manto. Entonces, se refuerza dos veces. De la primera, con las pestañas hacia afuera, hacemos pues un cilindro del ancho del tubo. Generamos unas pestañas para que se adhiera alrededor, entonces él me queda embebido, pero no solo hago esta parte, sino que por encima hago exactamente lo mismo, solo que le voy a pegar hacia adentro. Entonces, con esto yo voy a garantizar que los desagües queden perfectamente impermeabilizados. Si no hacemos esto, fijo voy a tener un problema. Por esta junta que ven acá, en esta imagen, este es el concreto, este es el tubo. Aquí nunca va a haber adherencia entre este y este, nunca. Entonces por aquí se va a filtrar. ¿Y qué es importante antes de hacer inclusive este sello de la membrana asfáltica o del manto? Es sellar. ¿Y cómo lo sello? Con el Sikaflex. Pero no solamente el Sikaflex, porque aquí tenemos que imprimar con el Cicadur 32 Primer. Entonces, el Cicadur 32 Primer es un epóxico que normalmente, si ustedes ven la ficha técnica, van a encontrar que es un adhesivo para mejorar la adherencia entre el concreto viejo y el concreto nuevo. Por allí no van a encontrar nunca que me va a servir para imprimir el Sikaflex o los tubos de PVC. Pero sí, este sí me va a ayudar en caso de que cuando lo usamos para concreto nuevo, para mejorar la adherencia entre concreto nuevo y concreto viejo, yo allí lo aplico y antes de que seque debo fundir el concreto. En este caso, cuando lo voy a usar para mejorar la adherencia del sello sobre los tubos de PVC, lo que debo hacer es aplicarlo y dejarlo secar completamente. Cuando esté seco, ya voy a colocar mi sello de poliuretano y cuando ya este sello esté completamente curado, que esto es a las 24 horas, ya procedo con mi impermeabilización de los desagües. Y bueno, en el tema de mantos, igual importante tener impermeabilizadas las medias cañas, tener en cuenta los traslapos. Este es un sistema complejo, porque a pesar de que todos los sistemas son se aplican manualmente, o la mayoría, el manto requiere de una experticia de la persona que lo aplica, porque si no coloca el fuego suficiente a la distancia a la distancia recomendada, puede generar daños en el manto o no se adhiere completamente. Entonces, esta realmente es una de las desventajas del manto. Es difícil garantizar de que cada milímetro del manto quede adherido a la superficie. Se recomienda que vayan trocados la instalación de los mantos como tal. Y bueno, ¿qué ventajas y desventajas encontramos en este sistema tradicional que es muy usado? Realmente, a pesar de que hay nuevos sistemas que han venido reemplazando este tipo de impermeabilización, se sigue viendo muchísimo en la construcción y en el mantenimiento de las cubiertas y terrazas. Eso era lo que les decía al principio, si nosotros no podemos, es difícil garantizar una adherencia completa y homogénea del manto como tal sobre la superficie. Muchas veces se calienta demasiado y se le daña pues la parte que se adhiere a la superficie. Muchas veces no se quema lo suficiente para que se adhiera. Entonces van quedando estos espacios en el manto que no están adheridos. Y con el pasar del tiempo, con el tráfico de las personas que van de pronto a hacer mantenimiento,
o que algún daño o algún arreglo que se vaya a hacer, cualquiera que pasó, va levantando, porque como está levantado de una parte, se puede ir levantando con el tiempo. ¿Y qué pasa? Si por allí queda una fisurita expuesta o por el antepecho o por la media caña que no se trató, se filtra el agua. Entonces, como esta superficie va a tener una pendiente, el agua va a caminar, por decirlo así, debajo del manto, sobre la placa, y va a encontrar una fisura. Y donde la encuentre, por allí se va a filtrar. Entonces, empezamos, llega la filtración, encontramos la filtración internamente, y subimos a ver qué pasó. Entonces, identificamos, lo primero que hacemos es identificar en dónde tengo esta filtración para ubicarla en la parte superior. En esta parte superior no vemos nada. Entonces, el manto está perfecto, no pasó nada. Y decimos, o sea, pero ¿por dónde se me está filtrando el agua? Entonces, esta es una de las desventajas del manto. Una ventaja del manto como tal es que se puede, es muy fácil, es muy rápido de aplicar. Realmente, si va a llover, por ejemplo, no hay lío, porque ya si yo tengo mi impermeabilización y ya la termino y empieza a llover, pues no hay ningún problema porque ya tengo la impermeabilización hecha. Muchas veces con otros sistemas eso no puede caer agua. También otra ventaja es que se puede aplicar sobre soportes húmedos más no saturados, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Es que húmedo me refiero a que si, por ejemplo, llovió hoy, yo mañana, si hizo buen sol, ya al tercer día yo puedo impermeabilizar. Entonces, porque igual va a haber humedad atrapada, pero la imprimación que yo genere sobre la superficie me ayuda y el manto pues no va a sufrir como ese desprendimiento que sufren los otros sistemas. Entonces, es también como una ventaja. El otro sistema asfáltico, que son las emulsiones asfálticas. Estas emulsiones son membranas líquidas adheridas. Entonces, ya aquí no necesitamos soplete, ya no necesitamos calentar, ya es más fácil pues de aplicar. Aquí estoy garantizando como tal la adherencia en el soporte porque realmente está en estado líquido, entonces voy a garantizar de que cuando ya esto seque, va a quedar completamente adherido. Obviamente, teniendo en cuenta la imprimación. Todas las impermeabilizaciones, requieren de una imprimación. Es importante saber el sistema que yo estoy eligiendo para determinar cuál es la imprimación que requiere. Entonces, por ejemplo, en el tema de los mantos, cuando impermeabilizamos con mantos asfálticos, imprimamos con una emulsión diluida 3 veces en agua. En el caso de las emulsiones, pues también es con la misma emulsión que se imprima. Estas emulsiones vienen modificadas con acrílico. Normalmente en el mercado ustedes van a encontrar todo tipo de emulsión, pero las nuestras vienen modificadas con acrílico, lo que genera mayor resistencia al envejecimiento. Viene con fibras, entonces le van a dar mayor resistencia a la tensión. Y tiene mayor adherencia a sustratos húmedos y secos. Estos sistemas asfálticos tienen esa ventaja. No necesitamos que la superficie esté completamente seca como en un acrílico, por ejemplo, en un poliuretano, donde si por ejemplo llueve hoy, yo necesito unos 3 días con buen sol para poder impermeabilizar. Digamos que este producto se puede usar al día siguiente de cuando llovió. Ahora, nosotros hemos sacado un mortero que se llama Cicato Cubiertas y Terrazas, que me sirve como una barrera
O sea, en el caso de que, por ejemplo, hoy llovió y ya veo mi gotera y yo necesito impermeabilizar hoy. Entonces yo aplico esta barrera sobre el sustrato húmedo y a las 3 horas ya yo puedo impermeabilizar. Este mortero, que es como esta barrera, me permite un espesor de 2 milímetros y yo lo puedo hacer. Pero fíjense que, por ejemplo, con las emulsiones, pues realmente yo podría, dependiendo de qué tanto llovió, pero yo podría impermeabilizar sobre el sustrato húmedo. Igual también lo puedo hacer sobre el sustrato seco, obviamente. Estas emulsiones son compatibles con los sistemas acrílicos o los híbridos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces podemos reemplazar la pintura reflectiva por un impermeabilizante acrílico. Entonces, como los impermeabilizantes acrílicos tienen mayor durabilidad, quiere decir que yo al proteger mi manto o mi sistema de emulsión asfáltica con un acrílico, lo que voy a extender es la vida útil y además acortar o alargar, mejor dicho, estos tiempos de mantenimiento. Entonces, si por ejemplo, con una pintura reflectiva yo cada año lo voy a pintar, si yo aplico, por ejemplo, un Cicafil Power 7 años, pues el mantenimiento es a la mitad de los años de durabilidad, entonces el mantenimiento sería a los 3 años y medio. Si yo por lo menos protejo mi sistema asfáltico con un Cicafil Power 7 años, a los 3 años y medio es que voy a aplicarle una capa adicional. Entonces voy a ahorrarme como este tema de mantenimiento anual. Y son compatibles, entonces es importante que lo tengan en cuenta. En el mercado tenemos 3 tipos de emulsiones asfálticas. Cicatecho E, que es la de menor durabilidad. El sistema tiene una durabilidad entre 2 y 3 años. La emulsión asfáltica, que tiene una durabilidad entre 5 y 7 años. Y el gasol cubierta, que tiene una durabilidad entre 10 y 12 años. ¿Por qué no decimos como 3 años cerrados, sino porque todo depende del mantenimiento que se le dé, también todo depende de qué tanto llueva en el año, qué tanto sol haga, o sea, todos estos aspectos afectan los sistemas de impermeabilización. Entonces, ese es como el tiempo de durabilidad estimado de cada sistema. Ahora, estos tiempos de durabilidad van amarrados, por decirlo así, a usar el sistema completo. Si no se usa completo, pues obviamente esto se puede inclusive disminuir a meses. Y mantenimiento anual, como les decía, al humor, o si elegimos un acrílico, ya dependiendo de la durabilidad del acrílico que elijamos para proteger la impermeabilización. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema de emulsión asfáltica? Aquí vemos, está el mortero con su respectiva pendiente. Tenemos la imprimación, que son 3 partes de agua por una parte del impermeabilizante, bien sea el cicatecho, la emulsión asfáltica o el ligasol cubierta, se puede imprimar de la misma manera. O sea, para estos sistemas es con el mismo producto se imprima. Una parte del producto por 3 de agua. Se aplica y cuando esté seco al tacto, pues ya aplicamos una primera capa de la emulsión reforzada con la tela que se llama Cicafel. Esta tela viene color gris. Que en el mercado encontramos 2 tipos de tela, una tela blanca, otra gris. La gris es más gruesa y es la que usamos para reforzar las emulsiones asfálticas. Y la blanca es más delgada y es la que usamos para reforzar los sistemas acrílicos. Ni puedo usar el Cicafel en los sistemas acrílicos, ni puedo usar el Cicafel FP30, que es el refuerzo de los acrílicos, en las emulsiones.
cada sistema tiene su refuerzo. Es importante tenerlo en cuenta porque si no vamos a tener un reclamo. Luego, esto va simultáneamente instalado, o sea, voy colocando la emulsión y simultáneamente voy adhiriendo la tela. Dejo secar, normalmente se recomiendan, bueno, la ficha técnica me dice 3 horas a 20 grados centígrados. Lo importante es que esté seco, pues ya todo esto depende de las temperaturas, acá no sé, hora y media, 2 horas. Dejo secar, aplico otra capa de emulsión con la tela nuevamente, vuelvo y dejo secar, y cuando ya esta segunda capa esté seca, voy a aplicar una última capa de emulsión. Y aquí en este paso ya lo dejo 24 horas, para que a las 24 horas yo coloque la pintura reflectiva o la protección que yo vaya a aplicar encima. Aquí está como el paso a paso de la aplicación. Siempre es importante mezclar muy bien el producto para homogenizar. Aquí vemos aplicando la imprimación y obviamente se hizo un tratamiento previo de las fisuras. La imprimación se hace, como les decía, una parte del producto por 3 de agua. Se presiona el rodillo o la escoba para llenar todos pues, los espacios y se deja secar. Estos son los puntos críticos, como encontramos puntos fijos, las medias cañas, los desagües, y de la misma manera, en este caso, reforzamos varias veces, si es posible 3 veces, con tela, que quede embebido en el desagüe. Y aplicamos pues una capa del producto y vamos extendiendo la tela del refuerzo. Importante pues tener en cuenta no dejar bolsas. Acá en el tema de los traslapos de las emulsiones asfálticas, normalmente recomendamos 5 centímetros. Y el secado aproximado, pues como les decía, 6 horas a 20 grados centígrados, quiere decir que como aquí como unas 3 horas, 2 horas. Y cuando ya esto seca, o sea, lo ideal aquí es ir aplicando el producto, ir pegando, o sea, no podemos hacer que aplicar la emulsión y luego aplicar la tela, porque lo que debemos garantizar es que la tela quede embebida sobre la emulsión. Entonces, una vez haya secado, por eso es que es importante que se seque la capa anterior, porque si no nos vamos a traer el producto encima y no estamos generando pues el espesor que se requiere para el sistema. Y muchas veces se hace así, muchas veces no dejan secar una y la otra. Es más, a veces le colocan solamente una tela de refuerzo y puede que funcione, pero acorta la vida útil del sistema de impermeabilización. Entonces es muy importante garantizar pues que esté seco y que la capa de la emulsión quede embebido el café, la tela de refuerzo. En este caso, la tela es blanca, ya cambió a gris porque se tendía a confundir mucho con la tela del acrílico. Entonces ya en estos momentos en el mercado la van a encontrar gris, para evitar como confusiones. Una vez se aplique esta capa, esta segunda capa, se deja secar nuevamente y a las 24 horas pues ya voy a aplicar mi protección, que puede ser la pintura reflectiva o puede ser el acrílico. ¿Cuánto es el consumo de este sistema? La imprimación aproximadamente son 50 gramos por metro cuadrado de dilución. La emulsión como tal son 800 gramos por metro cuadrado por capa. El rollo de tela
cubre 44 metros cuadrados, pero obviamente hay que tener en cuenta los traslados. Y el alumol, finalmente, esto se recomienda, es una capa de alumol, o en el caso de que sea un acrílico, serían 2 capas de acrílico. El alumol tiene un consumo de 110 gramos por metro cuadrado. Y aquí con el alumol se debe tener en cuenta algo muy importante. Y es que esta pintura reflectiva, al momento de abrirse, ella está totalmente asentada y no es plateada. Entonces tengo que mezclarla muy bien por cierto tiempo, o sea, realmente hasta que la pintura se vuelva plateada. Porque muchas veces he tenido que atender reclamos donde me dicen, no, es que esa pintura no es plateada, entonces resulta que es que no la mezclan. Y la aplican así y obviamente ya es de un color como café. En el momento en el que es oscura, si no se mezcla bien, no se va a volver plateada. Entonces es importante este tema o estos tiempos de mezclado del producto. Finalmente, cuando ya terminamos la última capa, pues aquí viene 2 cosas. La primera, si yo voy a proteger con el alumono del acrílico. Y la segunda es, ¿qué tal si esta impermeabilización lleva un acabado duro encima, un piso, por ejemplo? Entonces, es importante que tengan en cuenta que no sobre todas las impermeabilizaciones se puede pegar directamente el enchape. Y este es un error que se comete muy seguido. No se puede pegar directamente. Hay sistemas que sí me lo permiten y me lo permiten siempre y cuando yo tenga un riego de arena y siempre y cuando yo pegue con un adhesivo flexible. Pero, por ejemplo, lo que es el manto en las emulsiones asfálticas, no puedo pegar directamente sobre ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Es aislar con un plástico, con un polietileno normal, o sea, un plástico que yo voy a extender por toda la superficie y sobre ese plástico yo voy a colocar una plantilla. Esta plantilla mínimo debe tener 4 centímetros de espesor. Si no tiene esos 4 centímetros de espesor, pues no me va a funcionar, me va a fallar, porque obviamente eso va a quedar suelto. Entonces imagínense que ese plástico ahí volando, pues el acabado se me va a desprender. El peso de la plantilla es lo que me va a sostener el plástico. ¿Y para qué es el plástico? Para evitar que cuando la estructura tenga movimientos, esté expuesta a estos movimientos que constantemente va a estar expuesta, y me genere que la impermeabilización flexible esté aislada de la parte rígida que es la plantilla y el adhesivo de enchape. Entonces, aquí se me va a generar, cuando tenga ese movimiento, se me va a generar sí un cizallamiento, pero no me va a dañar la impermeabilización. El error común que se comete es que se coloca la impermeabilización, pegan directamente, pasa el tiempo, se generan estos movimientos y se fisura la plantilla, se fisura la impermeabilización porque una está pegada a la otra. Entonces, realmente para evitar todo esto, en SICA recomendamos ese proceso. O si no va con el acabado, pues listo, aplicar pues la pintura reflectiva, ¿cierto? Bueno, otro sistema, este es un nuevo sistema, es el Cicamanto 1300 Flex. Este es un impermeabilizante de una elongación muy alta, que es de 1300%, por eso se debe a su nombre Cicamanto 1300 Flex. Puede puentear fisuras hasta de 3 centímetros. Si la ven allí que la estructura falló y la impermeabilización no falló. Obviamente esto no se ve a menos de que haya un terremoto, pero las pruebas que se sometieron en el laboratorio donde se pone a fallar el concreto, nos mostró o nos comprobó de que el sistema no
se rompe. Entonces, y el producto pues tiene una alta adherencia. ¿Qué diferencia tiene este sistema de MantoFlex frente al manto asfáltico tradicional? Pues, como ven aquí en la imagen, o como se los mostraba anteriormente, el manto pues lleva unos traslapos, ¿cierto? Requiere pues de una imprimación, requiere de unos equipos para el soplete como tal, el gas, todos estos materiales para la instalación. Y el manto flex, el secamanto flex, como la ven aquí, se proyecta, él viene de dos componentes, viene en presentación de tambor, el componente A y el componente B viene en presentación de cuñete. Estos van conectados a una máquina y se va a proyectar. Entonces yo lo que se hace, como lo ven aquí, es simplemente proyectar el manto flex. Hay que aplicar varias capas, ¿sí? Para generar un espesor. Obviamente, igual que el manto. No un espesor como el manto, por ejemplo, 3 milímetros, no, porque ya estas son capas más delgadas. Digamos que si lo comparamos más detenidamente con el manto tradicional, pues vemos que ambos sí tienen 10 años de durabilidad. El manto, pues, el manto asfáltico tiene también entre 3 y 10 años. La elongación, aquí sí hay una diferencia bastante grande, porque en el manto flex la tengo de 1350%, y en los mantos asfálticos solamente tengo una elongación entre el 5 y el 20%, o sea, baja. El puenteo de fisuras, pues como ya vieron, decimos que hasta 3 centímetros porque realmente sí las puentean muy bien, inclusive cuando la estructura se mueve va a estar, es muy elástico. Los mantos asfálticos no puentean fisuras. El punzonamiento, pues decimos que es irrompible porque ya vieron la prueba. Los mantos asfálticos sí pueden fallar. Se puede aplicar en ambos casos, en ambos sistemas se pueden aplicar sobre concreto, sobre mortero. Tipo de aplicación, pues en el MantoFlex es, aquí básicamente todavía no ha salido el producto para aplicarse manual, solamente se puede aplicar con equipo. Esos equipos los tiene SICA. Y el manto asfáltico, pues es aplicación manual. Rendimiento como tal, pues obviamente por ser un manto proyectado va a rendir muchísimo más porque son como 300 metros cuadrados por día, dos operarios por equipo, mientras que un manto asfáltico pues sí necesitamos 3 operarios y normalmente hacemos 100 metros cuadrados. El secado inicial del MantoFlex es muy rápido, seca de 10 a 15 minutos, y los mantos asfálticos, pues si no, digamos que ellos se aplican y ya pueden ponerse en uso. La uniones y traslapos, esta es una ventaja que el MantoFlex no tiene juntas, mientras que los mantos asfálticos, pues ya vieron que sí. Y la adherencia, pues no hay migración lateral, que era lo que yo les decía con el manto tradicional, que pasa mucho y es que no encontramos por dónde se generó el daño, la filtración, y resulta que él va migrando por debajo del manto como tal, en la superficie. Y bueno, en la parte de detalles, pues el MantoFlex es muy fácil, muy rápido, muy seguro, pues ya no tengo que tener fuego, manipular fuego. En los mantos asfálticos, pues sí, ya depende pues, de la experticia del operario. Y importante, esto como también es un manto, solo que es un manto proyectado, hay que protegerlo. Entonces, dependiendo de con lo que lo vayamos a proteger, es el mantenimiento. Entonces, si lo protegemos con alumol, cada año tengo que aplicarle una capa reflectiva de alumol, y si lo protegemos con un acrílico, pues dependiendo de la durabilidad del acrílico, pues es el mantenimiento. Aquí vemos más en detalle la prueba. Aquí se puso a fallar el concreto y fíjense que
Este producto es muy, muy, muy elástico y por eso es un nombre 1300 Flex, porque es 1300% de elongación. Y bueno, estos son los precios aproximados por metro cuadrado de los sistemas asfálticos. Entonces, muchas veces no es, vemos como que el precio del kilo, el precio del cuñete, el precio de la presentación que vayamos a comprar, pero olvidamos un detalle importante y es cuánto me rinde para ver en cuánto me sale el metro cuadrado. Entonces ya vemos aquí en esta pirámide los años de durabilidad dependiendo pues del sistema. Tenemos que el Cicatecho E tiene un valor aproximado de 22.399 por metro cuadrado, teniendo en cuenta todo el sistema que les expliqué de cómo es, de la imprimación, del refuerzo, del alumol. Estos precios que ven aquí son precios estimados con la pintura reflectiva. No se tuvo en cuenta acrílico, solo el sistema con la pintura reflectiva. Entonces vemos que en las emulsiones oscila el precio entre 22.000 hasta 27.000, 28.000 pesos. En la parte de los mantos, como tal, ya vemos un precio. Fíjense que la emulsión asfáltica aquí la podemos comparar con el precio del metro cuadrado del manto de 3 milímetros. Ya el de 26.000 pesos, pues se compara más con el Ligasol. Y fíjense que el precio del manto flex es muy económico, pues en comparación del manto tradicional y de las emulsiones. Claro que aquí ya de pronto se incrementa un poquito el tema de la mano de obra, pues que tiene que ser unas personas que estén preparadas, que sepan manejar el equipo. Pero sí, estaría alrededor de, no sé, 30.000, 35.000 pesos el metro cuadrado de este sistema. Ya para pasar a los sistemas de impermeabilización acrílicos, aquí vamos a encontrar la línea de Sikaflex Power. Entonces ya un acrílico evidentemente va a tener mejor comportamiento que un asfáltico porque es más flexible, es más limpio, es más estético, tiene mayor durabilidad frente a los rayos ultravioleta y tiene menor mantenimiento. Entonces son ciertas ventajas que estos sistemas ofrecen frente a las emulsiones. ¿Qué desventaja de pronto tiene una impermeabilización con acrílico? Que la superficie debe estar completamente seca, mientras que con las emulsiones no. Estas membranas líquidas adheridas acrílicas vienen en 4 durabilidades, 7 años, 10 años, 12 años y 15 años, y vienen en varias presentaciones, desde el cuarto, galón, cuñete, tambor. También vienen varios colores, viene blanco, gris, rojo y verde. ¿Cuál es el proceso para la aplicación? Ya van a ver que este proceso de estos sistemas son más fáciles, requieren de menos capas, de menos refuerzo. Importante, como les decía, homogenizar el producto antes de usar, ojalá sea con un taladro de bajas revoluciones. Importante, obviamente, la preparación de la superficie, que esté limpia, que esté seca. Como este producto, este sistema sí requiere de una superficie completamente seca, aquí sí es importante hacer la prueba de humedad con el plástico que les hablaba al principio. Sellar pues las fisuras. Fíjense que este producto sella fisuras hasta cuando es entre 7 años, la durabilidad de 7 años, sella fisuras hasta 0.5 milímetros de fisura. De 10 años en adelante sella fisuras hasta de 0.7 milímetros de espesor. Entonces, estas fisuras que miden menos de 0.5 o de 0.7, en el caso de que vaya a usar el Sikaflex Power 10 o 12 años, no necesito sellarlas, pero las mayores a 0.7
necesito sellarlas. Entonces, es importante hacer todo este tema de preparación de la superficie antes. ¿Cómo se aplica? Fíjense que la imprimación, aquí la vemos, esta imprimación, se hace con el mismo producto y en este caso se diluye el producto un 10% de agua. Se aplica sobre la superficie, se deja secar y cuando ya esté seco aplico una capa pura y voy reforzando con el Sikafel FP30, que es la tela de refuerzo para este sistema. Dejo secar también, en este caso sí menos tiempo porque seca más rápido por ser acrílico, aproximadamente 3 horas a 20 grados, o sea aquí como hora y media, 1 hora ya está seco. Lo dejamos secar y una vez esté seco, completamente seco, aplicamos una capa adicional. Y aquí finaliza mi sistema con el acrílico. O sea, aquí nada más necesitamos el producto más la tela de refuerzo. Y como ven, solamente es un refuerzo. O sea, una vez vamos a colocar la tela, teniendo en cuenta igual el mismo traslapo de 5 centímetros. Este producto es muy fácil de confundir con una pintura. Es básicamente ver una pintura. Pero hay que tener cuidado con no aplicarlo como una pintura. Realmente debemos dar un espesor. La ficha técnica me dice 1 milímetro de espesor en el sistema. Entonces, o 0.9 milímetro. ¿Cómo hago yo para garantizar eso? Que era, al principio les decía, es importante determinar la cantidad de producto a usar. Entonces la recomendación es como delimitar el espacio, ¿sí? El área como tal. En la ficha técnica me dice que este sistema en las 3 capas de imprimación, las 2 capas puras, el cuñete me va a alcanzar para 13 metros cuadrados aproximadamente, entre 2 y 13 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hago? Pues delimito esos 13 metros cuadrados y garantizo que mi producto, mi cuñete, me alcance para esa área en específico. Porque muchas veces, como suele parecerse como una pintura, lo que hacemos es cubrir la superficie, pegar la tela y volver a cubrir y el cuñete me rindió para esta vida y la otra, pero resulta que voy a tener problemas porque no estoy generando el espesor indicado o adecuado. Recuerden que cuando impermeabilizamos con manto, pues el manto tiene un espesor de 2 milímetros, de 2.5, hasta de 3, hasta de 4 milímetros, perdón. Bueno, este sistema realmente requiere de 1 milímetro de espesor, entonces es importante controlar la cantidad de producto que vayamos a aplicar. Y de igual manera, tampoco se puede pegar directamente sobre la impermeabilización. Entonces, volvemos a recomendar lo mismo de los sistemas asfálticos, aplicar un polietileno, un plástico, colocar la plantilla y finalmente pegar el enchape. Este producto, les decía, miren que es muy estético, son cubiertas que se ven muy bonitas, y les decía yo que el acrílico es compatible con un manto, por ejemplo, con una emulsión. Entonces yo le puedo cambiar como este plateado que normalmente nos acostumbramos a ver en las cubiertas, por colores más para hacer una cubierta más agradable, más alegre. Bueno, otro producto que no está como entre los acrílicos, pero sí hace parte de él, sino que es una mezcla, por eso llamamos estos sistemas de impermeabilización y sistemas híbridos. Es una mezcla entre acrílico y poliuretano. Entonces, ¿qué tiene de ventaja este producto frente de pronto a un Sikafil Power? Este Sikafil 300 Thermic me aísla la temperatura hasta un 20% al interior de la vivienda. También viene en varios colores, viene blanco, gris, rojo y verde.
Y digamos que su mayor característica es la disminución de las temperaturas, es un sistema de impermeabilización que aporta puntos LEED, es capaz de puentear fisuras hasta de 0.7 milímetros, y ya estamos hablando de una durabilidad de 12 años, con un mantenimiento a la mitad del tiempo de 6 años, o sea, cada 6 años una capa adicional del producto. ¿Qué les decía importante, no? Que no nos olvidemos de que a pesar de que estamos diciendo que la durabilidad del sistema es de 12 años y que tiene un mantenimiento cada 6 años, no quiere decir que yo impermeabilizo y que a los 6 años es que voy a aplicar la otra capa sin mirar qué ha pasado en mi cubierta. Entonces es importante hacer inspecciones periódicas. Entonces, de pronto ver a los 6 meses qué ha pasado por allá arriba. Si de pronto algo genera un daño, por ahí se me puede generar que la impermeabilización me empiece a fallar. Entonces, estos sistemas son muy fáciles de reparar. Y la ventaja de estos sistemas frente a, por lo menos, un manto asfáltico tradicional, es que si la filtración se me está presentando en un punto en particular, yo subo y en ese punto en particular es el daño y reparo simplemente con 2 capas del producto. Obviamente sin asentar el rodillo, garantizando como un espesor, pero digamos que esa es una de las fuertes ventajas de estos sistemas. Tiene adherencia sobre muchísimos tipos de material, sobre concreto, sobre zinc, material bituminoso, sobre fibrocemento. Entonces, este producto no solo lo podemos usar como un sistema de impermeabilización, sino que también lo podemos usar para aislar las temperaturas simplemente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cubierta de fibrocemento con zinc, que normalmente se calienta, una estructura metálica que se calienta internamente muchísimo el interior de la casa, yo puedo simplemente aplicar 2 capas de este producto sin el refuerzo, o sea, simplemente como una pintura. En este caso sí lo usamos como una pintura, en el caso de que sea para disminuir las temperaturas internas. Y asimismo también podemos aplicarlo sobre muros donde muere el sol. Aquí la parte es que solamente pues está limitado a 4 colores, pero donde se aplica realmente sí disminuye internamente la temperatura. Digamos que este producto tiene unas microesferas que permiten que el sol no entre directamente a la edificación, sino que se refleje mucho más que cualquier otro sistema de protección. Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre una cubierta que no, aquí ven, aplicamos el producto, y donde no se aplica el producto, una cubierta metálica, y aquí vemos que el punto 2, que es donde se aplicó, tiene una temperatura de 36 grados centígrados, y el punto 1, donde no se aplicó, tiene una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, realmente ahí sí se evidencia el cuánto reflejan la temperatura interna. Nosotros también tenemos otro producto que hace parte de esta tecnología acrílico el sistema de vidrio acrílico y poliuretano, que se llama Cicalasti 560, inclusive estuvo antes del Sikafil 300 Thermic, pero son 2 tecnologías diferentes a pesar de que son híbridos ambas, que comparten como algunas características que disminuyen la temperatura. Digamos que ambos me funcionan, pero el Sikafil 300 Thermic consume menos producto porque su densidad es menor. Entonces, fíjense que la densidad, por ejemplo, del 300 Thermic es de 0.90 kilos, inclusive es menor que la de un Sikafil Power, que es de 1.31 kilos por litro. Y el Cicalasti 560 está más alta, en 1.35. Entonces, ambos me sirven para disminuir la temperatura y ambos tienen la misma durabilidad, pero uno me sale más costoso que el otro por el tema del consumo. Entonces, fíjense que aquí el Sikafil 300 Thermic, el kilo me vale 19.937 y el 560 me vale 21.316.
Pero si vemos el metro cuadrado del Termin me sale en 25.000 pesos y el 560 en 35.000 pesos y la diferencia ahí es grande. Entonces, básicamente, cuando no encontramos el 300 Termin, pues usamos el 560, cuando no encontramos el 560 podemos usar el 300 Termin, pero lo ideal es este, obviamente, porque me consume menos producto. Mi metro cuadrado va a salir más económico. ¿Y cómo es la aplicación? Exactamente igual a la aplicación del Sikafil Power, solo que en este vamos a tener una capa adicional al final. Entonces yo tengo la inclinación, que es igual, diluida el producto en un 10% de agua, aplicar la capa pura, reforzar con la tela Sikafil FP30 y volver a aplicar la capa pura una vez seque la capa anterior. Cuando esta última capa seque, aplicamos una nueva capa. Esa es como la diferencia. Y pues lo que les decía de que si es solamente para disminuir las temperaturas, nada más sería aplicar 2 capas del producto. Y aquí está el comparativo pues por metros cuadrados. Si recuerdan la pirámide del comparativo de los sistemas asfálticos, van a ver una diferencia enorme frente al precio de metro cuadrado. Y sí, es más económico usar un acrílico que un asfáltico. 1000 veces es súper recomendado que se impermeabilicen las cubiertas o las terrazas con un acrílico. Entonces ya pueden ver que, por ejemplo, un Sikafil Power 7 años vale 11.100 pesos por metro cuadrado. Todos estos precios que les estoy dando solamente son de producto, no tienen mano de obra. Pero fíjense que si recordamos en el Cicatecho E, el precio estaba entre 22.000 pesos, o sea, es más costoso, ¿cierto? Y requiere de mayor mantenimiento, requiere de más capas, requiere de mayor refuerzo. Entonces sí, estos sistemas van liderando el tema de impermeabilización porque además de generar alta durabilidad en los sistemas de impermeabilización, menos mantenimiento, son más económicos. Entonces ya tenemos este precio desde 11.100 metros cuadrados hasta 24.530, que es el más costoso, el que me disminuye las temperaturas, por decirlo así. Bueno, ya para ir finalizando, están los temas de los sistemas de impermeabilización en poliuretano. Y aquí tenemos 2 sistemas. Uno que es el Cicalastic 612 MPC. Este producto pues tiene muchísimas ventajas frente a los acrílicos. Obviamente vamos así como escalando en durabilidad o en características del producto. Un poliuretano obviamente va a ser más elástico y va a resistir más los rayos del sol. Entonces aquí ya estamos hablando de que el producto o el sistema tiene una durabilidad de 10 años sin mantenimiento. Entonces ya esta es una ventaja. Ya aquí estamos hablando que este producto por metro cuadrado está alrededor de 35.000 a 40.000 pesos el metro cuadrado en producto. Tiene una ventaja y es que a los 10 minutos ya puede llover porque cura muy rápido. Entonces, y a los 15 minutos, a las 6 horas, ya puede tener tráfico peatonal. Este sistema soporta tráfico peatonal. Los otros sistemas soportan tráfico peatonal esporádico. Este soporta un poco más. No lo podemos usar como una terraza social donde hay muchas personas porque obviamente el pasar de las personas va a levantarlo y lo ideal sería más bien colocar un acabado duro en caso de que tenga mucho uso social. Pero este es más resistente obviamente al tráfico peatonal que los acrílicos. ¿Cómo se aplican? Este producto si viene solamente en gris, ahí se ve casi blanco, pero es que es un gris muy claro. Viene solamente en presentación de puñete por 26.5 kilos. Y bueno, este producto va reforzado con una fibra de vidrio. Entonces se hace en la parte, obviamente, tener en cuenta la preparación de la superficie,
aplicar el producto en una capa bien delgada. Este sí no se diluye con nada, simplemente se aplica como una pintura bien delgada sobre la superficie hasta cubrir toda la superficie. Esa es mi imprimación. Y una vez seque, aplico una capa pura y voy reforzando, pero en este caso voy reforzando con el Sikafel FB225, que es nuestra fibra de vidrio. Cuando esto seque, que es más o menos durante 3 horas, aplicamos una segunda capa del producto, también pura, evitando asentar el rodillo, por lo que les decía de que se debe considerar un espesor. Entonces, no es como una pintura, es más bien dando como ese espesor. Y importante también que en este caso no se usa un rodillo convencional, sino que se usa un rodillo para aplicar epoxi, un rodillo de pelo corto. Finalmente, pues digamos que ese es el sistema, tampoco es un sistema complejo, es muy fácil de usar, pero fíjense que con este sistema yo sí puedo pegar directamente el enchape. ¿Cómo lo hago? En la última capa, antes de que haya secado, o sea, apenas termino de aplicar la última capa, voy a colocar riego de arena. La arena que recomendamos es que sea arena de cuarzo. En el caso de que no sea arena de cuarzo, la nuestra se llama Sicador 500, pues viene varios espesores. Pues por lo menos que sea arena limpia. Entonces se aplica el riego de arena, dejamos secar. Finalmente, cuando ya esté seco, pues removemos, que esto al día siguiente, barremos, removemos toda la sustancia, toda la arena suelta que quedó, y allí sí pegamos nuestro enchape, y digamos que se recomienda en este caso pegar con Cicaceran Flex, que es nuestro adhesivo flexible. Entonces, esta es una ventaja de este producto frente a los acrílicos o asfálticos que les decía que no se pueden pegar directamente. Y ya para finalizar, y pues ya responder inquietudes o alguna consulta que tengan que hacer con respecto pues a todos los productos que maneja SICA o todos los sistemas que tenemos para todos estos tipos de situaciones que se presentan en la construcción, es el Cicalasti 707 transparente. Entonces ya este producto me evita demoler. Entonces, si yo tengo una terraza en la que tengo una filtración y pues demoler, obviamente ustedes saben el gasto que me va a generar. Además de el tiempo y el desgaste y el ruido y todo lo que esto trae. Este es un producto transparente, viene de 2 componentes, de muy fácil aplicación, muy resistente a los rayos ultravioleta y pues resistente al amarillamiento. Adecuado para diferentes tipos de soporte y pues está metido para tráfico peatonal, perdón. Este es el producto ya aplicado en varias terrazas. Una vez aplicado, pues él forma una membrana continua uniforme transparente. Y se puede aplicar sobre piedra natural, grés, cerámica, concreto, mortero, en fin. Lo importante es que antes de esto, pues, tengamos una buena preparación de superficie, que esté limpio, que las juntas entre tableta y tableta, pues, estén selladas, que tenga las medias cañas, pues, todo esto que les comenté al principio. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya este producto... vienen 2 componentes, me va a permitir mantener mi acabado, solo que, bueno, como ven en las imágenes, es brillante. Muchas veces a las personas pues no les gusta el que sea brillante, más bien quieren que sea mate, pero pues digamos que es una solución para evitar demoler. Y fíjense que realmente se ve muy estético, muy bonito. Es un sistema que realmente realza pues las terrazas o el acabado como tal. El sistema es muy fácil de aplicar realmente, son simplemente 3 capas. La primera capa
que tiene un consumo de 0.15 kilos por metro cuadrado. Esta primera capa es como la imprimación y digamos que el producto se aplica teniendo en cuenta pues este consumo. Y luego aplicar otra capa adicional que llame 2 capas más, que son de 0.25 kilos por metro cuadrado para un total del sistema como tal de 0.65 kilos por metro cuadrado. Este producto viene en 2 presentaciones, en galón por 4 kilos y en cuñete por 33.4 kilos. El producto sí es costoso, no les voy a decir que no, porque realmente el cuñete vale como 3 millones de pesos, pero como ya vieron el consumo, me está saliendo aproximadamente como en 70,000 pesos. 70,000 pesos metro cuadrado. Pero si hacemos la comparación de cuánto me cuesta demoler, retirar la impermeabilización que tengo, volver a impermeabilizar, volver a colocar la plantilla, volver a enchapar, pues digamos que, y adicional de todo el tiempo que me voy a ahorrar, y el ruido, digamos que es un sistema que puede solucionar este tipo de filtraciones en terrazas como tal. Bueno, ya aquí pues termina mi intervención. No sé si tengan inquietudes, no solamente de lo que les hablé, sino de casos que se presentan continuamente en la construcción y que yo pues les pueda ayudar de acuerdo pues a mi experiencia. Bueno, arquitecta, muchas gracias. Sí, en el chat escribieron varias preguntas a lo largo de su conferencia. Entonces le voy Sí, a leer señor. una que escribió Brian Guzmán y él Okay. pregunta sobre un caso particular. Menciona que tiene un caso con una impermeabilización de una cubierta encuchillada que Sí. le manda las aguas hacia la pared y de ahí corren. Comenta que ya hizo media caña con morteros sin aditivos adherentes, ya aplicó tela impermeabilizante y aplicó cicatecho. Aún así, Okay. sigue filtrando el agua en esa pared. Entonces le pregunta qué le recomendaría. Adicionalmente, Bueno, disculpe, adicionalmente dice que si es recomendable el manto caliente en ese caso ya. ok, fíjense que yo les mostraba una cinta que se llama Multisil. Realmente el manto, como les decía, no tiene tanta elasticidad. Ustedes vieron que tiene como una elasticidad del 20%. Eh, Eso es una junta. Obviamente ahí hay una junta y va a estar expuesta a movimiento. Entonces le falla porque el cicatecho o la emulsión como tal no tiene tampoco esa capacidad de movimiento. En ese caso, lo ideal sería mejor aplicar la cinta Multisil. Esa cinta viene de 10 centímetros de ancho, de 15 centímetros de ancho y tiene también, viene o con foil de aluminio o viene lisa para pintar encima, pero realmente tiene una excelente adherencia. Si en estos momentos esa superficie no tiene pintura reflectiva, simplemente se limpia bien y se pega. Donde está la junta como tal de la cubierta contra el muro o donde esté soportado. Eso realmente, digamos que la Multisil tiene bastante elasticidad y tiene muy alta adherencia, entonces ayudaría más que aplicar un manto. Listo, arquitecta. Adicionalmente tenemos aquí una pregunta de Daniel Gómez. Pregunta, ¿qué tipo de impermeabilización recomiendan para una cubierta en losa aligerada? Ok, normalmente este tipo de impermeabilizaciones va a estar expuesta a más movimiento. Aquí lo importante realmente era lo que les decía al inicio y era a qué tráfico va a estar sometido y si va a tener acabado o no encima. Es importante porque cualquiera de los sistemas que mencioné le puede funcionar, pero para dar una recomendación más acertada es importante saber
el tipo de tráfico que va a tener o cómo va o qué va a funcionar allí, básicamente. No sé si es cubierta, es terraza. Pero cualquiera de los sistemas de los que hablé, como los acrílicos, los asfálticos, el de poliuretano, le puede funcionar. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, si va a estar expuesta como tal, no hay lío, de pronto un acrílico, como lo veían, es mejor en temas de precio, de durabilidad, de mantenimiento. Ya si va enchapado, sí lo ideal es, si yo tengo la posibilidad de hacer la plantilla por los niveles, pues puedo aplicar un Cicafil Power y luego aplicar como tal el acabado aislado con el polietileno. O en el caso de que no tenga otra opción de que no me dé ese espesor, sí se recomienda, o que tengo que pegar directamente sobre la impermeabilización, usar el Cicalasti 612. Ok, Dailin Gómez pregunta, ¿cómo se podría solucionar el tema del salitre en las paredes? Bueno, normalmente esta situación se presenta en los primeros pisos de las edificaciones y se genera por la humedad ascendente del terreno. Nosotros tenemos un producto que se llama Cica Impermur, que lo que hace es actuar como una barrera, entonces crea una barrera y el agua que sube no pasa. ¿Cómo se usa este producto? Se debe retirar el acabado que tiene, dejarlo a nivel de pañete, de 40 centímetros por encima de donde está ese salitre o esa humedad. Se aplican 2 capas del producto, él viene, es como blanco, pero es bastante líquido y se vuelve transparente cuando se seca. Se aplica una capa y a la media hora se aplica otra capa y a las 24 horas ya se puede estucar. Lo ideal es que se estuque con un estuco acrílico, plástico, que sea para exterior, porque estos estucos que están aptos para exterior resisten más humedad y son más resistentes a todo este tipo de situaciones. Entonces es mejor aplicar el estuco y luego sí pintar. Esta solución no es que sea eterna, que sea para toda la vida, porque la humedad es una barrera por cierto tiempo, dependiendo de qué tanta humedad tenga el terreno, y va a durarme. Entonces puede que sea de 1 año, 2 años, 3 años, todo depende de qué tanta humedad tengo, pero el producto funciona muy bien. Marifer Sainz pregunta, ¿qué producto se puede utilizar para fisuras de muros internos? Muros internos. Bueno, tenemos 2 tipos de sellantes en estos casos. El acrílico que se puede usar, que es la línea Cicasello. Esa línea Cicasello se encuentra, es muy fácil de saber cuál sello usar porque el mismo nombre lo dice Cicasello puertas y ventanas, Cicasello pintores, que en este caso sería para fisuras, Cicasello baños y cocinas y Cicasello multiuso. Pero para el caso puntual de fisuras en muros interiores, sería el Cicasello pintores o también el Cicaflex Construction o Cicaflex 1A. Que arquitecta José Montañez acaba de preguntar si el Cicafil 300 Thermic lo utilizamos como pintura para aislamiento térmico, ¿le podemos aplicar otro acabado para cambiar el color final? No se puede, o sea, sí se puede hacer, lo que pasa es que no se debe porque el producto tiene buena compatibilidad por ser acrílico con las pinturas que normalmente son acrílicas, pero le vamos a quitar la característica importante y lo que hace el Cicafil 300 Thermic es que refleja los rayos del sol por las características como tal, las microesferas que les decía que tiene este producto. Entonces, al colocarle una pintura encima, lo que voy es a ocultarle pues esa característica de reflexión del sol. Entonces, sí, esa es una desventaja, que el producto pues no venga en los colores o que se requieran, pero
no lo podemos hacer, no es lo recomendable. Perfecto, arquitecta. Al parecer no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias por su tiempo y por compartir con todos nosotros su experiencia. En nombre de la Sociedad de Con mucho Ingenieros gusto. apreciamos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, para hacernos partícipes de este evento. Muy contentos de apoyarlo siempre. Y muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención prestada. Que tengan un feliz día. Igualmente, arquitecta, que esté muy bien. Bueno, hasta luego.